Lo primero que te queríamos preguntar, yo soy sociólogo, más o menos me interesan estos temas, pero no todo el mundo le interesan las cosas de los sociólogos. Te quería preguntar, ¿qué es lo que mide la consultora y cómo lo miden? Como dice Fantino, trata de explicárselo a la tía Rosa que está ahora en Vera Babú escuchando esto. ¿Cómo es lo que miden y cómo lo hacen? Bueno, voy a hacerlo lo más sencillo que pueda, es bastante simple en general. Lo que nosotros hacemos es medir la conversación digital. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la recolección de menciones. ¿Qué significa eso? Nosotros cargamos en una herramienta que tenemos determinadas palabras que nosotros creemos que componen una conversación, por ejemplo, Milei, arroba Javier Milei presidente, el presidente Milei, todas esas frases, y todas esas, cada vez que esa palabra o ese conjunto de palabras sea mencionado en alguna parte del ecosistema digital, sea en una nota en un medio, sea en un tweet, sea en un posteo de Facebook, nosotros la tomamos, es decir, nuestra herramienta la toma y la procesa. Procesamos, verdaderamente es el Big Data aplicado a analizar conversaciones digitales. Digamos, estamos hablando de millones de menciones, sobre todo en el caso Milei, como ustedes habrán visto, millones de menciones analizadas y después, y ya termino, lo que hace nuestra herramienta es tratar de procesarnos esa información y darnos data resumida, es decir, nos dice desde cuándo fue una publicación y cuándo no, el sentimiento, las palabras, los verbos asociados, las emociones, digo, va complejizando en base a lo que nosotros le pedimos. Eso es lo que hacemos básicamente. ¿Y qué pasó el domingo? ¿Qué fue lo que, o sea, teniendo en cuenta este método que tienen ustedes para medir, qué arrojó? ¿Qué pasó? Bueno, lo que nosotros observamos el domingo es algo que venimos observando en el mes de agosto en particular, en la conversación sobre Javier Milei. Hablo del mes de agosto porque obviamente nosotros tratamos de siempre medir mes después, también medimos el momento, que es una baja en la conversación sobre Javier Milei. Es decir, la cantidad de veces que se habló, que se mencionó la palabra Milei en el ecosistema digital bajó. Y es una baja considerable si se lo compara con su asunción, si se lo compara con el primer discurso en el Congreso, si se lo compara incluso con meses anteriores. Ujú. Ustedes no miden, obviamente, el rating, que eso lo hace Ibope y otras instancias, pero asumo que deben considerar que tiene que ver también la caída de menciones con la caída en las visualizaciones que tuvo Milei, tanto en los canales de aire ordinarios como en las nuevas formas de comunicación, los canales alternativos. ¿Es así? Mira, yo justo ayer recordaba un informe que hicimos en marzo de 2023. Y en ese informe de marzo de 2023 medíamos la cantidad de menciones y la cantidad de audiencia que lograba Cristina Kirchner en distintas apariciones públicas. Digo, Ah, mira. Cristina hizo entre 2022 y 2023 cuatro o cinco apariciones públicas y nosotros también habíamos notado en ese momento que la cantidad y la intensidad de la conversación sobre Cristina también iba a la baja. Lo que yo quería decir y lo que yo creo cuando hago esa comparación con Cristina 2023, que lo que pasa es que cuando la política se pone repetitiva, cuando deja de haber novedad y cuando sobre todo las conversaciones son autoproclamatorias, por así decirlo, digo, cuando la audiencia sabe lo que va a escuchar, empieza a perder interés. Y Milei, en general, es un gran generador de interés, porque justamente no sabes con qué te va a salir, digo, no sabes qué vas a escuchar, entonces eso despierta interés. Bueno, en este caso Milei fue un poco predecible y eso obviamente a las audiencias les hace cambiar de canal. Sigamos con esto porque me interesa y te había escuchado en otra entrevista eh, que vos hablabas, y lo cual me parece importante para los que estén escuchando, que la instalación, o sea, las menciones también sirven para la instalación de temas que tienen diferentes sujetos, en este caso sujetos políticos, y que eso te permite el control de la agenda que para un tipo que dirige el país es muy, pero muy importante. En relación a eso, ¿vos creés que está perdiendo ese control de la agenda por la vía de la reiteración? O quizá también, quizá mete un poquito de opinión acá, quizá también no solo porque se reitere, sino porque lo que tiene para decir la gente puede percibir, incluso quienes lo apoyan, que no tienen tantas ganas de escucharlo tantas veces. Digo, ¿hay una pérdida, crees vos, de ese control de la agenda en función de lo que decías en esa entrevista o es prematuro decir algo por el estilo? Bueno, Milei para mí nos viene sorprendiendo a todos porque desde hace aproximadamente un año, capaz que dos o un año y medio, él viene controlando lo que se habla en la Argentina, ¿no? Y lo viene controlando de una forma abismal, es decir, Total. dolarización, casta, ajuste. Milei logró
controlar la agenda, logró que se converse a favor o en contra de él, lo logró y lo siguió logrando durante su gobierno. E incluso en momentos en donde tal vez no le era tan útil esa conversación, voy a poner como ejemplo el caso de Lali Espósito. Milei logra incluso controlar la agenda hablando mal de Lali Espósito, porque él prefiere que se hable de eso, y él lleva la conversación hasta ese lugar, y él elige discutir con Lali Espósito, así como él elige discutir con Lula, así como él elige discutir con España. Sí, instala Lali Espósito, frases. Exactamente, él genera ese control, y aunque la conversación sea mayoritariamente negativa y la gente lo critique por pelearse con Lali Espósito, él está logrando que se hable de él y Lali Espósito. Milei pierde el control de la agenda en algunos momentos durante este año. Lo pierde, por ejemplo, la marcha universitaria. Cuando se da el caso de la marcha universitaria, ahí Milei claramente pierde el control de la agenda porque la conversación es negativa y es en contra de Milei. Yo no me atrevería a decir que en este momento lo está perdiendo en el caso de jubilaciones, porque si bien es verdad que hay una conversación muy negativa alrededor de él sobre las jubilaciones, él no necesariamente pierde el control porque se sigue hablando, aunque se hable de eso, se sigue hablando de ciertos temas que él busca. Digo, hoy hablamos todo el día de la cena que se generó en Olivos. Bueno, eso es algo que genera Javier Milei, y no estamos hablando de si hay jubilados a los que no llegan con los medicamentos. Digo, eso no termina siendo tapa y no termina siendo el centro de las editoriales. Hablamos de si nos molesta o no que hagan una cena en Olivos mientras le recortan a los jubilados, pero no hablamos de la situación real de los jubilados. No sé si me explico en términos de, bueno, yo no sé si necesariamente pierde el control de la agenda. Sí está perdiendo la novedad. Sí ya es, ya más o menos sé lo que va a hablar, ya más o menos sé cuál va a ser su postura, no me parece algo tan nuevo. Eso se va perdiendo y se va oxidando un poco. Pero no sé si el control de la agenda en este momento. Vos recién decías que la marcha universitaria fue un momento de impacto negativo, ¿no? Porque al principio cuando decías, se me venía la frase de Mirta Legrand, no importa si hablan bien o mal de vos, lo importante es que hablen, ¿no? Pero la marcha educativa, evidentemente, por lo que vos contás, fue un golpe, y en otros terrenos, ¿no? También lo expresan muchísimos analistas políticos, que fue un golpe importante para el gobierno. Entonces, si no se habla del gobierno en esos momentos, o sea, cuando cae el hablar del gobierno o el hablar de Milei, ¿de qué se habla? Muy interesante tu pregunta, porque la política argentina hace mucho tiempo, y la conversación política argentina, que está circunscripta alrededor de Javier Milei. Incluso se habla últimamente menos de dólar, incluso se habla últimamente menos de inflación, entonces se está hablando, y la conversación cuando es política se rodea en general de Javier Milei. Incluso nosotros el otro día medíamos, por ejemplo, un aumento muy grande en la conversación sobre la UCR, ¿no? Y ese aumento incluso traía un aumento en la negatividad. Estamos hablando de que la conversación pasó a ser, casi que se cuadruplicó y pasó a ser toda negativa. Hay un tuit nuestro sobre eso, capaz que no me acuerdo ahora el dato justo. Y sin embargo, la conversación sigue siendo alrededor de Javier Milei. Entonces, hoy la política argentina no está encontrando conversaciones que sean por fuera de eso. Y creo que eso se nota mucho incluso dentro de lo que es la oposición, ¿no? El peronismo también le está costando generar conversaciones que vayan más por allá de eso, y tal vez cuando no se habla de eso, se habla de su propia interna. Entonces, bueno, tal vez me conviene más que se me hable de mi relación a Milei, así yo puedo seguir resolviendo temas propios. No sé si se entendió o si respondí la pregunta. Pero me dejaste pensando con la respuesta anterior. Quizá te hago una pregunta que escape a vos como miembro de ad hoc, digamos, porque ustedes ahí hacen un análisis cuantitativo de menciones, pero vos no ves, quizá te pregunto como politólogo, vos no ves un problema si, aunque se sostenga en el centro instalando el punto alrededor del cual se debate, no hay un problema si lo que se debate es negativo? Por ejemplo, si se instala que el gobierno hace un asado, que yo no estoy diciendo que esté instalado, tengo mi visión, pero después la tiraré. Si se instala que el gobierno hace un asado para premiar a gente que le sacó 13.000 pesos a los jubilados, aunque se mencione mucho a Milei, eso no es una cosa que va en contra de lo que viene logrando Milei, que es instalar, que te lleva puesto por delante, ¿no lo pone a la defensiva en algún punto? Disculpate si te saco de tu expertise. No, estoy justamente mirando un apunte de una clase que tenía recién, que había notado algo que me parece que va a servir para la respuesta, porque a veces soy politólogo, es verdad. No lo menciono mucho, pero a veces lo soy. Me parece bien, me parece prudente. Milei está acostumbrado a confrontar. Milei está acostumbrado y se siente cómodo totalmente polarizando. Y ese es el lugar que él elige, y ese es el lugar en el donde mejor se para.
sea contra un jubilado, sea contra el expósito, ese es el lugar de Milei. Milei se para en un lugar y se pone enfrente de otro. Incluso déjame decirte que en ese sentido es incluso muy parecido a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner en su momento hacía algo muy similar, ella se paraba en un lugar y los otros estaban en otro lado. Digo, hay algo hay algo similar en ese lugar. Hoy en día la conversación digital, hoy en día la política en general gira alrededor del desencanto, gira alrededor del enojo. Hace mucho tiempo que todo gira alrededor del enojo. Somos una generación que se sabe peor económicamente que sus padres. Somos una generación que se sabe que el futuro viene peor. Hace años que vos mirás una encuesta o yo miro encuestas todo el tiempo y el futuro va a ser peor. Y la pregunta de cómo vas a estar en 2 años siempre es peor. Entonces, en ese sentido, la negatividad es donde Milei justamente creció. Y es lo que a él le termina sirviendo. A él le termina sirviendo esa negatividad, porque lo permite pararse en un lugar y diferenciarse de los otros. Yo entiendo lo que vos decís en términos de que la mayor parte de los políticos no les conviene que la conversación alrededor de ellos sea puramente negativa. Para mí, en este momento, a Javier Milei, por ahora, estamos a 9 meses 10 meses de su gobierno, digo, no estamos recién empezando en términos de lo que es un periodo no constitucional de gobierno, por así decirlo. Por ahora Milei esa negatividad le da resultado, porque le permite totalmente reforzar su paradestinatario, su prodestinatario, perdón, la persona al que él está hablando, y él hoy no necesita más que eso hasta las próximas elecciones, que veremos cómo se para ahí en ese sentido. Volviendo, me quedaba pensando también, volviendo, porque es súper interesante lo que venís planteando, y a mí me da la sensación de que el gobierno desde que asumió, incluso antes, ¿no? En plena campaña y todo, había un señalamiento muy grande a la utilización que tenían de las redes sociales, de otro tipo de redes sociales que se volvieron claves para pensar campañas electorales, desde los grupos de mamis del colegio de WhatsApp hasta TikTok, bueno, ¿no? Una serie de cosas que incluso, otros, qué sé yo, el peronismo se ha recriminado no haber podido utilizar de esa misma manera esas redes sociales. Ahora, el gobierno como que siempre me da la sensación de que siempre sostuvo eso en detrimento de, por ejemplo, la movilización en las calles, que es algo que todos los gobiernos han tratado o de no tenerlo en contra o de tenerlo a favor, y creo que Milei no logra una movilización masiva en apoyo a algunas políticas que tiene, y más bien viene una movilización, vos decías, bueno, la marcha universitaria fue un problema grande. ¿Qué se midió ahí en ese momento? O sea, ¿qué fue lo que pasó y de qué se hablaba? Si se hablaba, o sea, si no se hablaba positivamente del gobierno, ¿de qué se hablaba? Y sobre todo si se encuentra, no sé si se puede cuantificar eso o no, pero de gente que haya bancado al gobierno, pero que diga, bueno, pero pará, esto no. Voy a responder en varios segmentos. Yo recuerdo, como buen politólogo, que en 2015 nos llamaba muchísimo la atención, no sé si ustedes se acordarán, que Macri no había visitado todas las provincias. Era un dato de la campaña de Macri 2015. Macri no había ido a todas las provincias, y para muchos, y me hago cargo de que estamos capaz que criados en la política tradicional, nos parecía una locura. Milei lo logró hacer. Milei es como la maximización de eso. Milei logra ganar una elección sin grandes movilizaciones populares, sin necesidad de grandes movimientos masivos. Digo, Macri tuvo ¿se acuerdan al final de la elección 2019? El sí se puede, que realmente le termina ganando. Digo, sí. Milei logra sin todo eso. Entonces Milei verdaderamente se plantea como algo distinto. Para que ustedes tengan una idea, nosotros en agosto del año pasado hicimos un informe en donde comparamos la cantidad de reproducciones que tenía Milei versus otros candidatos. Tiro algunos números para que veamos verdaderamente y tengamos una dimensión del volumen. Milei en ese momento, en agosto, nosotros habíamos agarrado las últimas 6 publicaciones antes de las PASO de cada candidato. Agarramos las PASO, cada candidato, las últimas 6 publicaciones. Milei en TikTok había tenido 20 millones de reproducciones contra Larreta, que era el segundo, que había tenido 3 millones. Y Massa había tenido 162.000. ¿Ubican eso? Digo, Milei, estamos hablando de 20 millones de reproducciones en Twitter contra un Massa que tenía 160.000. Y en Instagram estábamos hablando de 10 millones de reproducciones en Instagram de Milei contra 400.000 de Massa. Para que ustedes se tomen una idea, si yo agarro un video de 3 segundos, ¿no? Un video que dura 3 segundos, que tiene 1 millón de reproducciones, ¿ok? Un video de 3 segundos con 1 millón de reproducciones, y le pongo play en la 9 de julio, está 30 días reproduciendo ese video. ¿Entienden lo que voy? Digo, si yo esos 3 segundos los multiplico por 1 millón, son 30 días de reproducción.
para que tengamos una idea de cuánto es el número, digo, me siento Adrián Paenza diciendo esto, pero digo, tratando de explicarlo, yo no soy tan bueno, soy bastante malo en matemáticas, pero tratando de entender Si un sos poco qué Paenza, nos significa. ponemos a hablar de básquet, así que no. Claro, exacto. No, ya hablaste mal de River, así no vamos a hablar de deporte, pero no importa. Yo sabía. Pero para que entiendan un poco qué significa 1.000.000 de reproducciones. Digo, porque a veces decimos 1.000.000 de reproducciones como si nada, y 1.000.000 de reproducciones es verdaderamente mucho. Entonces, en ese sentido, Milei realmente rompe los esquemas. Y frente a eso, a esas 20 millones de reproducciones que él tiene en su ecosistema propio, la marcha universitaria, criticándolo, le hace daño, pero no le termina de dañar su propio ecosistema. Ahí sí le permite estar blindado. Ahora, lo que sí pasa es lo que vos estabas diciendo. Nosotros sí notamos mucho votante propio, que hay temas en los que dice no. Y nosotros, yo soy parte también de Pulsar, no sé si lo conocen, Pulsar UBA es un estudio que un estudio de investigación, es un laboratorio de investigación de la UBA que saca el estudio creencias, ¿no? Creencias sociales. Y nosotros el otro día en creencias veíamos algún número interesante que era, bueno, la gran mayoría de los argentinos estaba a favor de tener una policía más equipada, ¿no? Ahora, sin embargo, también la gran mayoría de los argentinos estaban en contra de la pena de muerte. A lo que voy es, en el votante argentino, aunque nosotros no lo creamos, porque estamos a veces encerrados en la cámara de eco que no nos permite ver, hay un montón de discrepancias, hay un montón de votantes de Milei que probablemente están a favor de la educación pública y no están en contra. Eso no los pone en contra de Milei. Nosotros también el año pasado habíamos analizado un estudio en Presidente Perón y veíamos, por ejemplo, la merma de votos al peronismo en Presidente Perón. Bueno, muchos votantes del peronismo histórico en Presidente Perón se habían ido a Milei. Entonces, ese votante histórico del peronismo probablemente está a favor de la educación pública, de la universidad pública, y probablemente no está a favor de lo que había sido en ese momento el ajuste. Sin embargo, eso no necesariamente le traslada un no apoyo a Milei. Sí, obviamente reduce ese círculo o empieza a mostrar fisuras el gobierno en ese sentido. No sé si fui claro, perdón, hablé mucho. No, está perfecto. Kevin. De hecho, me encantaría otro día quizá hablar más lo que vos te estás tirando por fuera de lo numérico, digamos, porque y de hecho te voy a hacer una última pregunta que es un poco, que mezcla las dos cosas. Tomo lo que vos decías de eso, de ese video pasando 30 días en la 9 de julio. ¿Vos crees, de nuevo, como politólogo, viste esas cosas que aclaran, como si uno respondiera de una manera u otra, según si es consultor, politólogo, ser humano? ¿Vos crees que un gobierno que, tomando el discurso del otro día en el Congreso, que solo tiene para ofrecer ajuste fiscal, que dice cualquier cosa que salga de acá lo voy a vetar, a los jubilados solo les ofrezco, ¿vos crees que el video va a durar 30 días seguidos también? ¿O crees que el impacto también en las redes, en la simpatía, en las ganas de escuchar de la gente, va a ir modificándose si el horizonte, el único horizonte posible es ese? No sé si se entiende, tampoco no te quiero hacer una pregunta capciosa, sino que quiero que desarrolles libremente lo que pensás, obviamente, pero para pensar qué horizonte ves vos para el futuro. En nuestro último informe hablamos sobre el riesgo que asumía Milei al poner mucho de su gobernabilidad en las manos de Macri, ¿no? Eso, no sé si lo pueden ver, digo, mucho de la gobernabilidad de Milei depende del apoyo, ¿no?, de Macri. Claro. Creo que ese es el mismo, y lo que le pasó en el Congreso con el veto muestra, cuando hay alguien que te da gobernabilidad, en términos políticos te cuesta. Creo que hay algo, y nosotros lo vemos en nuestros informes, que es mientras la conversación sobre inflación, voy a hablar en términos de conversación, siga siendo positiva, es decir, que es donde el gobierno depositó hoy en día toda su capital en términos económicos, es decir, bueno, la baja de la inflación, mientras esa conversación siga siendo positiva, yo creo que por lo menos hasta el próximo periodo electoral resiste. Ahora, cuando esa conversación, donde el gobierno puso casi todo su capital en términos económicos, que es el día a día y que de lo que siente la gente, si esa conversación empieza a ser negativa, yo creo que ahí va a poder tener un problema el gobierno, porque ahí sí se va a quedar sin un logro muy importante, que es casi lo que sostiene hoy en día parte de su positividad al gobierno. Bueno, Kevin, realmente súper interesante y nos llegan comentarios que dicen lo mismo. Te agradecemos mucho por el tiempo, por la espera y por los problemas técnicos. Y bueno, algún día, si vos tenés ganas, vamos a seguir conversando porque no te sacamos todo el jugo. Por favor, siempre dispuestos. Y muchas gracias a ustedes por difundir lo que hacemos.